En este tercer y último vídeo vamos a analizar la mecánica de los músculos de cadera en el plano transversal. Lo primero que tenemos que hacer es ver dónde se encuentra el eje superinferior de la coxofemoral y analizar las diferentes líneas de fuerza, vectores de fuerza de los diferentes músculos. Sabemos que todos los músculos que pasan por delante de este eje son rotadores internos. Todos los músculos que pasen por detrás de este eje superinferior serán rotadores externos. Aquí, por ejemplo, vamos a coger el pectíneo y para ver si es rotador interno o externo, cogemos el brazo de palanca y vemos cuál es el vector de fuerza generado. Y vemos que este vector de fuerza genera un sentido de rotación en contra de las agujas de reloj, lo que denominamos rotación interna de la cadera. Si, por ejemplo, cogemos un glúteo medio, fibras posteriores, vemos aquí cuál es su brazo de palanca. ¡Ay, va! Se me ha ido ahí. Sería este de aquí y veríamos este vector de fuerza. Este vector de fuerza sobre esta palanca generaría este sentido de rotación a favor de las agujas de reloj, lo que denominamos rotación externa. Por otro lado, vamos a analizar los brazos de momento para ver la mecánica de esos músculos. Evidentemente, mayor o menor mecánica o la capacidad de generar más o menos torque depende de muchas más variables, no solo el brazo de momento, pero sí es cierto que el brazo de momento es bastante determinante para ver si un músculo tiene bastante capacidad o no de generar rotación interna o rotación externa. En este caso, por ejemplo, vemos el abductor corto, que sería rotador interno, pero en este caso con un brazo de momento muy pequeñito. El abductor largo ya empezaría a tener algo más de brazo de momento y el siguiente sería el pectíneo. Bien, todos estos de aquí serían músculos rotadores internos, pero con poca mecánica, con poco brazo de momento para generar rotación. Sin embargo, por ejemplo, nos encontramos con el glúteo medio, las fibras anteriores, o con el glúteo anterior, que en este caso tendrían este brazo de momento, por ejemplo, en el caso del glúteo menor, las fibras anteriores. Aquí, por ejemplo, también faltaría el tensor de la fascia lata, por ejemplo, no se ha analizado. Por otro lado, dentro de los rotadores externos, pues tendríamos el obturador externo, que tendría un brazo de momento muy pequeñito, o sea, sí es rotador externo, pero con un brazo de momento muy pequeñito. Un glúteo medio, fibras posteriores, también sería rotador externo, pero con un brazo de momento relativamente pequeño, comparado igual con otros músculos como el obturador interno, el gemelo inferior, el piriformis o piramidal, o sobre todo uno de los principales rotadores externos, que sería el glúteo mayor. Sobre todo, ya no solo por su brazo de momento, que vemos que es relativamente grande, sino porque su sección transversal es bastante grande. Por tanto, cuando genera fuerza, pues genera bastante rotación sobre este eje superinferior, sobre todo comparado con músculos que sí tienen brazo de momento relativamente grande, como puede ser el gemelo superior o el gemelo inferior, pero son músculos con una sección transversal relativamente pequeñita. Por otro lado, también vemos aquí el cuadrado femoral, que sí que es rotador externo y tiene este brazo de momento. Además, sus fibras se encuentran principalmente en un plano transversal. Bien, por tanto, aquí tendríamos todos estos rotadores externos.